Este es un estudio italiano, pero bueno, la foto me parece muy elocuente porque del lado izquierdo vemos a la modelo posar con el fondo, mientras que del otro lado del muro está la cliente seleccionando, viendo álbumes, como seleccionando qué tipo de imagen quiere realizarse, qué tipo de retrato quiere hacerse ella, ¿no? El otro tipo de fondo que fue muy popular era el desplegable, el que era, digamos, un rollo que se iba desenrollando. Esto era muy delicado porque la pintura se craquelaba, se podía romper la tela, y de hecho hay registros, ahorita vamos a ver algunos accidentes, de hecho, en las fotografías. Y bueno, pero este era muy fácil porque no se transportaba, ¿no? Ambos tenían sus pros y sus contras, ¿no? El de bastidor, un golpe en seco a la tela también se podía romper o podría tener una bolladura. El problema es que se craquelaba la pintura o se podía ir maltratando. Para que vean una fotografía con un fondo completamente desplegable, es esta que les muestro del estudio de Valletto, que el fondo es de una sola pieza. Lo que pasa es que el estudio tenía una escalinata con una tarima donde la modelo posaba, y todo el fondo que se iba, digamos, se sobreponía sobre la escalera de madera para que la modelo posara. Esta es una página de un catálogo del American Photo Supply de finales del siglo XIX. Los fondos se vendían, al principio se llegaron a hacer primero por pintores. Ustedes, los que leyeron el artículo, seguramente lo recordarán. Se hicieron por pintores. Hay testimonios de algunos fotógrafos que, como era algo prestigiado, mencionan en un momento dado qué pintores les hacían, o simplemente decían que un pintor prestigiado les había realizado 20 fondos, etcétera, ¿no? Pero a finales del siglo XIX ya hay toda una industria al respecto, ya se venden por catálogo, hay distribuidores que van a provincia, que van a otros países a ofertar, y eran modelos, ustedes pedían el modelo del mar, el modelo de la capilla, de la iglesia, etcétera, y bueno, venían incluso las medidas, y sobre todo en este caso del catálogo ya vienen los diseños que ustedes podían mandar reproducir. Es decir, sobre un diseño se hacían las copias, ya sea un mismo pintor o un taller, probablemente en un taller de varios pintores que realizaban el mismo dibujo, el mismo diseño. Me di a la tarea, dentro de lo que he investigado de los estudios, por ejemplo, me di a la tarea de buscar estos comparativos. Hay varios, nada más traje para esta conferencia un par de ellos. El de la derecha, el de la izquierda, perdón, es el estudio de Pedro Guerra en Mérida, Yucatán, que tiene un fondo exactamente, o al menos muy parecido en diseño, con uno que tenía los hermanos Valletto en la Ciudad de México, ¿no? Ese es uno de esos que son, les digo, como se hacían por pedido, pues podían coincidir exactamente en el mismo diseño, ¿no? O estos dos, que el de la izquierda es el de los hermanos Terán en la ciudad de Querétaro, y este que utilizaba el fotógrafo francés aquí radicado en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Desiderio Lagrange, para retratar ese extraordinario retrato de Bernardo Reyes, ¿no? Y es exactamente el mismo modelo. Hay una serie de detalles en la decoración, en las cornisas, en la planta y todo. No son idénticos porque no se hacían impresos, se pintaban a mano. Entonces por eso es que había algunas variantes efectivamente dentro de lo que eran estos telones. Estos son un par de ejemplos que me proporcionó un coleccionista de Nueva York que tiene tres fondos pues en vivo, digamos en físico, que sobrevivieron porque estas pinturas desgraciadamente era como arte efímero, ¿no? Los tiraban de repente, ¿no? Después de un tanto uso, y ya pasados de moda, pues desgraciadamente no sobrevivieron muchos de estos fondos. Y este coleccionista, fotógrafo, investigador, me proporcionó este es uno, digamos, como de día, con un paisaje de una como ribera, con luz de día, y este que está, digamos, que representa supuestamente una balaustrada de noche, un balcón con la luna asomándose entre las nubes. Pero estos son, digamos, el tipo de representaciones que se hacían, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en esta imagen. Es algo que menciona en el artículo, no sé si lo recuerden. Para que la persona, el modelo, estuviera completamente enfocado y se sintiera más este enfoque,
Los fondos tenían una especie de difuminado, era una técnica que le llaman en pintura el esfumato, ¿no? Que era, digamos, que todo lo tenía como una forma definida, ¿no? Y claro, si el fotógrafo, en un momento dado, como vamos a ver en otros ejemplos siguientes, si el fotógrafo enfocaba a la persona, con mayor razón ese fondo, ese telón, quedaba todavía más desenfocado, de tal forma que la figura humana era lo principal dentro de la representación fotográfica. En este caso, la señora, la silla, el mobiliario, la lámpara, es lo que queda, digamos, en primer plano, enfocado con mayor atención, mientras que el fondo se sugiere, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es justamente los ejemplos que les decía. Aquí se ven el fotógrafo, al enfocar a las personas, al modelo, se llegaba a desenfocar, ¿no? A salir como de esta forma borrosa estos telones. Pero en esta imagen del mismo estudio fotográfico con este telón, el fotógrafo se hizo más para atrás porque era un grupo mucho más numeroso. Y aquí podemos ver, curiosamente, en esta imagen la nitidez, un poquito más la nitidez y el contraste que tenía este telón, a diferencia de como aparece en otras fotografías. Hay una cosa que digo en el texto. Desgraciadamente la revista Alquimia no es que sea una revista en la que se va ilustrando con imágenes 1, 2, 3, pero hay una parte del texto en la que afirmo que si el telón tenía una concordancia de textura y de formas con los objetos reales, el truco se hacía más efectista, era mucho más real, el efecto de engañar al ojo, ¿no? Por eso es que les llamé al artículo de las apariencias y engañan, ¿no? Entonces, si el telón tenía una forma, una textura parecida al mantel, que si era verídico, era real y estaba sobre una mesa, todo el envoltorio, toda la representación misma parece como más realista en un momento dado, ¿no? Y eso es una constante, ese es uno de los puntos, digamos, más altos a los que aspiran todos los fotógrafos, o yo creo que tratan de hacer este truco, este engaño a la hora de realizar estos retratos fotográficos. Este es un comparativo de una misma persona, de dos retratos diferentes. Una supuestamente está en la sala de su casa o en un interior de una habitación burguesa, y en el segundo, el de la derecha, está en una colina en el campo. Las dos es la misma persona, Ernestina, se lo tomó la misma fecha, en 1880, y la localicé, afortunadamente, estas dos imágenes en dos colecciones diferentes. En el primero, esta que predominan, de la izquierda, digamos, que predominan las líneas verticales, supuestamente representa, les digo, una estancia burguesa, el espacio íntimo, el espacio cerrado, el microuniverso, como una representación de este microuniverso personal, ¿no? A diferencia, en contraste, del de la derecha, que hay una perspectiva cromática, el telón, hay una serie de colinas que tienen una especie de perspectiva cromática para dar la profundidad de campo. Representa la caminata como una recreación burguesa de la época, y es, digamos, como la representación de este macrouniverso social, de cómo quiere ser percibida en estos dos ambientes la misma persona. Entonces, con esto quiero decirles que estos básicamente son las dos temáticas de los telones y de este tipo de fondos, de telones que se utilizan en los estudios. Siempre hay interiores o exteriores en esto. Entonces, de los primeros, de los interiores, vamos a ver un par de ejemplos de las salas, de las estancias, para retratar, por ejemplo, en este caso, a una familia en la que el estudio de Baglietto y compañía juntó varios telones y cortinajes para poder rellenar el fondo. Ahorita eso también lo vamos a ver más adelante. O, por ejemplo, como este telón, que probablemente debe haber sido como la unión también de varios telones que tenía el estudio de Cruces y Campa, para representar que era también era otra fotografía de los tipos populares. Era como una especie de orquesta, de grupo, de banda, ¿no? De retratados interpretando en el interior de una sala, de una estancia. Uno de los elementos también muy importantes, porque daba como un gran realce, era retratarse junto a un ventanal, ¿no? Era como digamos, porque no eran ventanales comunes y corrientes, eran unos grandes ventanales con cortinajes,
con elementos decorativos que supuestamente representaban estas estancias burguesas que les comentaba, ¿no? Algunos de ellos, esto también lo he visto en varios fotógrafos del siglo XIX, tenían una especie de invernadero, de un fondo con invernadero, como si algunas casas en la entrada, en el vestíbulo, tenían esta especie como de pequeños invernaderos de jardineras en las mansiones, en las casas del siglo XIX. Las escaleras también eran un elemento que sugerían, pues sugerían que había un segundo piso, ¿no? Que eran residencias de varios niveles, lo cual también volvemos a lo mismo, ¿no? Era una aspiración social el querer como representarse en una mejor condición social, ¿no? Los libreros, que en este caso, por ejemplo, son reales, hoy vamos a ver también el caso ya al final, cuando estemos viendo lo del mobiliario, cómo funcionaba esto, pero también era un elemento con el que se retrataba a los sabios, ¿no? Así lo dicen los fotógrafos, ¿no? Los intelectuales, los maestros, los escritores, ¿no? Preferían los sacerdotes incluso, y deseaban representarse también con un librero, ¿no? O, por ejemplo, aquí como en este caso, como si fuera una gran biblioteca, que ya estaban todos los libros, digamos, en estas estanterías, ¿no? Y también era un elemento que también era un fondo, un tipo de fondo que también tenían varios fotógrafos del siglo XIX. El piano, también como uno de recreación, por supuesto, muy recurrente en el siglo XIX, solamente que el piano está pintado en ambos casos. Era un telón, aparte es muy chistoso porque en el caso del estudio de Vallet y compañía, era muy gracioso porque le fijaban, yo ya las he visto en detalle, les fijaban las partituras con dos tachuelas, con dos clavitos, para que todavía se viera más real, ¿no? Como si la partitura estuviera sobre el piano, ¿no? La otra chica, por ejemplo, si ustedes ven este retrato de las primas Escandón, tiene la partitura en las manos, ¿no? Entonces, de tal forma que era toda una representación, era toda una recreación. Ahí el fotógrafo, que era el director de la escena, tenía que ser muy delicado en cómo sugerir, en cómo atender y saber direccionar las posturas, los rostros. Incluso, por ejemplo, a la que menos le favorecía, por decir algo en el retrato, era a la chica del medio, porque ella está dando la espalda, ¿no? Ella realmente no sale en el retrato, lo cual es bastante inusual dentro de la fotografía del siglo XIX. Esta, la de la estudiantina, es de un fotógrafo de Ignacio Muñoz Flores de Querétaro, que retrató, es un álbum extraordinario de la estudiantina queretana, que se presentó para una feria que hubo en 1880 en la ciudad de Querétaro. El reloj también era una pieza que pocas casas, bueno, digamos de clase media, media alta, solamente podían tener una pieza como la de los hermanos Torres en Morelia, que tenía una pieza extraordinaria, ¿no? Tallada en madera, o por ejemplo esta que remataba este mueble del estudio de Valleto, que representa una escena de cacería de un lobo que corretea a un faisán. Y una cosa sorprendente, incluso en los mismos fondos, es que tenían algunos de ellos de una manera muy graciosa esta representación del techo, ¿no? Incluso en el caso de la fotografía de la derecha, que es de Desiderio Lagrange, que se hizo aquí en Monterrey, tiene la representación de como si pendiera del techo una lámpara, ¿no? Y finalmente, dentro de estos estudios, de estos espacios de interiores, están lo que son las iglesias, ¿no? Que eran fondos muy recurrentes, sobre todo para las primeras comuniones y también para algunas pocas representaciones de retrato de boda que se querían como retratar como si estuvieran dentro de la capilla religiosa. Esta es una imagen de un estudio europeo, pero que también hubo casos y estudios como este en el que se representaba, imagínense el tamaño del telón para representar un jardín, una plaza, una pequeña hacienda, pues, o un pedazo de hacienda, y metían carruajes y retrataban a las personas. Ahí pueden ver ustedes lo que les comentaba del techo con esta cristalera. A la extrema derecha está el fotógrafo retratando, y este tipo de retratos se hicieron exactamente en México, ¿no? Dentro de lo que son exteriores, ahora vamos a ver todo este tipo de representaciones en exteriores. Estaban estas grandes residencias, como si las personas
posaran, ¿no?, fuera de su casa o como digamos en el barrio donde ellos vivían, ¿no? Están este tipo de representaciones de las residencias, las escalinatas, pero ahora las escalinatas de exterior, ¿no? Aquí en este comparativo sí hago hincapié en que la solución de la pintura era muy importante para la recreación y el efecto, digamos, del producto final, porque si ustedes ven el de la izquierda, el telón está mucho mejor resuelto, tiene la escala, coincide en escala, mientras que el de la derecha, aunque supuestamente está retirada la escalinata, pero la perspectiva y toda la representación es un poco más irreal, digamos, por decirlo así. Y en esto estriba la calidad de la pintura, ¿no? O sea, es decir, había algunos talleres que ofrecían este tipo de representaciones mucho más, pues mejor realizadas, mejor ejecutadas. Otra también de los fondos muy recurrentes eran las fuentes, en las que pues niños, mujeres se representaban, es incluso esta de la derecha de Octaviano de la Mora en Guadalajara, es una fuente así, todo el patio es como morisco, ¿no? Tiene una arquitectura muy ecléctica, muy curiosa, mientras que la de la fuente de la niña está rematada por una escultura, con una escultura. Las bancas, que ustedes ya las han visto, probablemente no se fijaron en otras fotos, era también otro elemento absolutamente indispensable de cualquier estudio fotográfico, ¿no? Era lo que recreaba, lo que ambientaba como si fuera un jardín, un parque, incluso algunas estaban pegadas como a una barda que daba este efecto de exterior, ¿no? Llegaron a tener árboles reales o hechos a base de papel maché. Las rocas, los árboles llegaron a representarse, o incluso plantas artificiales que se utilizaban en los estudios fotográficos, ¿no? Si ustedes se fijan, todo lo que son los arbustos, la forma, se va coincidiendo, lo que les decía hace un momentito, ¿no? Todas estas formas parecidas, en este caso vegetales, van confundiendo el efecto global de la fotografía. Había esculturas incluso, ¿no? La mujer que está posando aquí, digamos, con como balcón o balaustrada, está adelante del remate de una gran escultura, de un jardín, o esta escultura que se ve al fondo de Octaviano de la Mora en Guadalajara. Las rocas eran también absolutamente indispensables, ¿no? En cualquier estudio fotográfico. Yo creo que estaban hechas con una estructura de madera ligera, quizás alguna malla, y hechas acabadas con papel maché, donde la gente se podía subir, sentar, o en el caso de los hermanos Torres de Morelia, incluso hasta el niño Poza se subía a la piedra misma, ¿no? Y bueno, un fondo absolutamente indispensable de cualquier estudio fotográfico que se respetara era el de la marina, ¿no? Que podía tener muchísimas variantes, ¿no? Eran mares embravecidos, eran con olas, algunos, como en el caso de Lorenzo Becerril de la izquierda, con barcos, con una carabela, o el de los niños. El ideal de los niños del siglo XIX era, de la segunda mitad del siglo XIX,